Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión está como siempre el Pollo. Hola Pollo, bienvenido. Checo, ¿cómo estás? Como siempre un placer saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Oye Pollo, en estos días que tanto se habló de la salida de Messi, pues por ahí obviamente no faltaron los memes poniendo a Messi en algún equipo mexicano. Incluso, bueno, esto es un poquito como anécdota. Un amigo por ahí en algún grupo de WhatsApp de verdad lo puso emocionado y creyendo, no, es que el América sí lo podría traer, es que de verdad, si Televisa se lo propone y el América junta su dinero, podría llegar a México. No, la verdad es que no podría ni a Tigres, ni a Monterrey, ni al América, que son los económicamente poderosos del fútbol mexicano. Ninguno de esos equipos lo podría traer, ¿no? Pero bueno, se vale soñar. Y este episodio lo vamos a dedicar precisamente a los mejores jugadores que han llegado al fútbol mexicano o a los que han tenido mejor cartel en la historia del fútbol mundial y que pues en su momento llegaron a México. Con muchos pues no pasó nada, ¿no? Pero lo que lograron en sus carreras hacía parecer improbable que llegaran a México, ¿no? Así que no descartemos que en un futuro mediano plazo por ahí Messi podría llegar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahorita que veamos los nombres de los jugadores que han llegado al fútbol mexicano y el palmarés que tienen, pues la verdad es que algunos en su etapa y en su momento pudieron estar al nivel de Messi actualmente, ¿no? Digo, sí, sin comparar etapas, sí, claro, ni nada. Sí han habido, bien lo dices, no, a lo mejor no los mejores jugadores, porque no, su rendimiento en México no fue el esperado, pero sí, bien lo dices, ¿no? Jugadores que tienen un nombre a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo, y que en algún momento llegaron a jugar en la Liga Mexicana. Algunos en diferentes circunstancias, unos ya retirados del retiro prácticamente, uh-huh. en su segundo retiro, otros a lo mejor un poquito más jóvenes, otros que alcanzaron todavía a tener buenos momentos en el fútbol mexicano. Y sí, digo, hay una lista bastante larga de este tipo de jugadores. Y también Checo va a platicar un poquito acerca de jugadores igual de renombre que en algún momento se mencionó que pudieran llegar a la Liga Mexicana, uh-huh. y bajo qué circunstancias, ¿no? Entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de los dos lados de la moneda, ¿no? Los que llegaron y los que pudieron haber llegado. ¿Te parece si entonces vamos tirando uno y uno? Empezamos con la lista de los que sí llegaron y después tú nos dices alguno de los que sonaron fuertemente y hubo posibilidades de que llegaran al fútbol mexicano. Entonces vamos a arrancar con los mejores jugadores que han venido a México. ¿Y te parece si empezamos con, yo diría que el último, la gran figura que ha llegado al fútbol mexicano, que revolucionó? De hecho, cuando se dio la noticia oficial que llegaba al fútbol mexicano y al equipo al que llegaba, muchos lo dudamos, muchos pensamos que era fake news, que era broma, pero no. Ronaldinho llegó a México y llegó ni más ni menos que a los Gallos Blancos de Querétaro. ¿Y qué palmarés? Digo, todo mundo conoce a Ronaldinho. Ronaldinho, yo creo que de las últimas figuras, antes que Messi y Cristiano Ronaldo, probablemente el mejor jugador del mundo, o el que ha sido considerado el mejor jugador del mundo. Y bueno, entre sus números, entre las cosas que ha ganado Ronaldinho, que prácticamente lo ganó todo en el fútbol, se dice que precisamente por eso empezó su declive, ¿no? Porque pues realmente podríamos hablar de que aún muy joven, a los 27 años aproximadamente, empieza a bajar su nivel. Y se habla mucho que tuvo que ver el hecho de que pues ya no tenía retos, ¿no? Ya se dedicó más pues a la fiesta, a disfrutar su estatus de superestrella. Se fue de Barcelona, anduvo en otros equipos como el Milan en Europa, pero jamás recuperó aquel nivel que lo hizo el mejor del mundo, ¿no? Como sabemos, Ronaldinho lo ganó prácticamente todo, fue campeón del mundo, ganó la Champions. Lo único que le faltó fue el Mundial de Clubs, que sí perdieron la final con el Barcelona de Rijkaard, pero fuera de eso, pues prácticamente Dinho ganó todo. Llega a México proveniente del Atlético Mineiro de Brasil, obviamente ya estaba en su etapa de declive. Después del Milan se regresa a Brasil al Flamengo, de ahí pasa al Atlético Mineiro, donde llevaba 3 años, y llega a los Gallos Blancos de Querétaro, donde la verdad tuvo buenos momentos aquí en México. Todo el mundo recuerda aquel partido contra el América en el Azteca. Entra faltando 15 minutos, anota 2 goles, da otro pase para gol y
pues el Azteca se para a aplaudirle, ¿no? Fue un homenaje a Ronaldinho por su trayectoria, sin lugar a dudas. Llega con los Gallos Blancos a una final, la primera final en la historia y la única hasta el momento de Querétaro en la Liga MX, en la primera división, pero bueno, no fue una liguilla, digamos, tan facilita para Ronaldinho porque pues tuvo sus conflictos con Vucetich. En la semifinal lo sacan del partido y se dice que se molesta, que se va, que se fue del estadio y pues hizo que Vucetich, que sabemos que no le gustan las indisciplinas, seas quien seas, pues lo sentó y pues desgraciadamente Querétaro pierde el partido de ida 5-0, lo cual pues bajó mucho las expectativas del partido de vuelta de la gran final, que Querétaro gana 3-0 y no sé si recuerdas aquella jugada, Pollo, ya la comentamos por ahí en alguna de nuestras series, donde Ronaldinho anota el 4-0 quitándole el balón en el despeje al portero de Santos, pero le invalidan el gol, un gol que él ya había hecho esa jugada en España y allá sí se la habían validado, ¿no? Por reglamento sí estuvo bien que anularan ese gol, pero hubiera sido una locura que lo hubieran dejado porque quedaban todavía como 15 minutos, había tiempo para que Querétaro tratara de hacer ese empate que hubiera hecho una final espectacular, pero tuvo buen paso Ronaldinho aquí en México sin lugar a dudas y todavía se fue a jugar al Fluminense y bueno, como sabemos todavía se fue a jugar allá a la cárcel en Paraguay y también en la cárcel resultó campeón. ¿Qué recuerdas del paso de Ronaldinho en México, Pollo? Pues bien lo dice Checo, momentos nada más. Una ciudad que se volcó con su equipo, un equipo que necesitaba esa parte de una inyección anímica, económica, y momentos importantes. Yo viviendo aquí en Querétaro, sí fue esa parte, bien lo comentas, ¿no? O sea, cuando se mencionó Ronaldinho y Querétaro juntos, pues no, nadie se lo imaginaba. Sí. Y digo, sí fueron momentos de partidos, metió sus goles Ronaldinho, tuvo algunas buenas actuaciones, y digo, pues esa parte que ya se conocía de él, de la cuestión de la fiesta, de los excesos, pues no fueron la excepción aquí en su paso por México. Y lo comentas, para mí es el jugador con más renombre que ha venido al fútbol mexicano, sobre todo porque él en su momento llegó a ser el mejor jugador del mundo, pues la máxima figura, ¿no? Entonces sí, el buen Ronaldinho que anduvo en tierras mexicanas, en los Gallos de Querétaro. Así es, Balón de Oro en el 99, es decir, el mejor jugador del mundo, Bota de Oro también en la Confederaciones del 99, o sea, no hay más que decir de Ronaldinho, ¿no? ¿Te parece si pasamos con un jugador que se habló que iba a llegar al fútbol mexicano, pero por algún motivo, pues no se dio el traspaso? Y bien, Checo, sí, como lo comentas, cada mercado de pases en el fútbol mexicano se habla, ¿no? De jugadores que podrían llegar, ya lo decíamos, si no viene en su mejor momento, ya en sus últimos años, pero con un gran renombre, y que sabemos que la Liga Mexicana pues no es la gran exigencia, y que jugadores veteranos pues lo han hecho y algunos a buen nivel, ¿no? Uno de ellos, en el año 2010, Alessandro Del Piero, jugador italiano, ídolo de la Juventus, máximo jugador histórico del club italiano, terminó su contrato y en el draft que se realizaba en la ciudad de Cancún, se presentó el representante de Del Piero a ofrecer los servicios del jugador, ¿no? Digo, como tanteando un poquito cómo estaba el mercado mexicano. Se habla de que hubo acercamientos con el Cruz Azul, pero al momento de ver el salario que recibía Alessandro Del Piero, pues nada más les dio gusto haberlos conocido al representante y pues realmente no hubo negociaciones, ¿no? Pero se mencionó. Sabemos que Del Piero después terminó jugando en Australia, entonces sí era como que ya un cierre a su carrera. Sabemos que el mercado mexicano mueve dinero y hace que los representantes pues estén tanteando un poquito, ¿no? Entonces es uno de los jugadores que en su momento se mencionó, si bien no hubo nada concreto, no hubo acercamientos tan en forma, pero sí el representante de Del Piero estuvo en el draft y pues más o menos viendo y tanteando, ¿no? Pero sí, digo, ya a los salarios que se pagan en México ahorita, imagínate hace 10 años, pues no era ni la mitad de lo que se paga ahora. Entonces pues ahí los equipos dijeron, no, pues muchas gracias, pero pues ahorita no, joven, y nos privamos de tener en tierras mexicanas a un jugador con las características como Alessandro Del Piero. Hubiera sido una locura ver a Alessandro Del Piero en las canchas mexicanas. Qué desgracia que no se dio ese traspaso. Vamos ahora con otro campeón del mundo,
también brasileño. Muchos le dan la responsabilidad de haber desaparecido a uno de los equipos más de culto, más emblemáticos, que tuvieron una corta trayectoria, pero se robaron el corazón del fútbol mexicano. Los Toros Neza, Bebeto. Bebeto llegó a este equipo ya en la decadencia, ya realmente no estaba en sus mejores años. De hecho, venía de jugar en Japón, en el Kashima Antlers. Entonces, pues ya estamos hablando de lo que pasa con muchas de las figuras a nivel mundial, ¿no? Cuando están ya en sus últimos años, se empiezan a ir a estas ligas un poco exóticas, pues porque el nombre les da precisamente para llamar la atención y para que sean un bombazo en las ligas a las que llegan. Llegó en el 2000 al Toros Neza, solamente jugó 8 partidos, 2 goles, no pasó nada con Bebeto realmente en el fútbol mexicano. Creo que lo más sobresaliente fueron las entrevistas que dio cuando llegó, porque obviamente todo el mundo lo quería conocer, todo el mundo recordaba, sobre todo el Mundial de Estados Unidos 94, donde estuvo en su mejor nivel junto a Romario, el famoso gol donde celebran meciendo a un bebé, pero en México la verdad es que no pasó nada. Y pues el sueldo que tuvo, lo que platicabas del Piero, ¿no? El sueldo de Bebeto, pues se dice que metió en una crisis económica grandísima al Toros Neza, que jamás pudo salir, y bueno, el equipo terminó desapareciendo. Y lo mismo, ¿qué podemos hablar de Bebeto? Campeón prácticamente de todo donde estuvo en su apogeo, campeón del mundo, pero en México pues un paso muy gris. Y sí, digo, bien comentas, no fue poco el tiempo, ya después, digo, la verdad solo lo sabrán tanto él como la gente del equipo, ¿no? Pero él hace unos años todavía declaró que no, que él se había ido del fútbol mexicano, que porque veía las injusticias por parte del dueño, de que no le pagaba a sus compañeros, que habló con el dueño y que el dueño lo amenazó y que por eso se fue, ¿no? O sea, historias de que no rindió porque sintió injusticias por parte del equipo, pero bueno, la realidad es que Bebeto pues no, sí tuvo un gran nombre cuando llegó, pero pues aquí se fue sin pena ni gloria. ¿Te parece si vamos con otro que pudo haber llegado al fútbol mexicano? Este que te voy a mencionar se habló durante mucho tiempo, cada 6 meses, ¿no? Incluso cada año, de que podría llegar al fútbol mexicano. El caso de Zlatan Ibrahimović, ¿no? El jugador sueco que sabemos también con gran trayectoria en el fútbol europeo. Para mí uno de los jugadores más arrogantes pero más carismáticos al mismo tiempo. Sí, claro. Porque esa arrogancia le hace ser carismático, aunque sea una contradicción. Pero es un jugador que tú lo escuchas en las entrevistas y todo y no te puede caer mal, a pesar de que él quiere caerle mal a la gente, ¿no? Él sabemos, bueno, de su trayectoria, y cuando salió del Paris Saint-Germain, que también tuvo una muy buena etapa, que pasó al Manchester United, por ahí obviamente pues sí, la cantidad de dinero que ganaba Zlatan en el fútbol inglés era impensable para el fútbol mexicano, pero cuando decide irse al Galaxy, a la MLS, él en entrevistas ha declarado que sí, que tuvo acercamientos con la gente del Club América en México, pero que él ya le había dado su palabra al Galaxy, ¿no? Que sí llegaron a negociar, que sí tuvieron parte de interés, pero que él era un profesional y que él ya le había dado su palabra al equipo de Los Ángeles. Entonces, pues no se pudo, ¿no? Pero sí, ahí sí, a diferencia del Piero, sí hubo acercamiento directamente con el jugador, y él lo reconoce, que estuvo muy cerca de jugar en la Liga Mexicana antes de irse al Galaxy. Y bueno, sabemos que después de que terminó su etapa en el cuadro de Los Ángeles, regresó ahorita al Milán, pero también se habló de que podría parar aquí por tierras aztecas. Sería una locura. Imagínate a Zlatan en el América. Ahí sí los hubiera odiado más, o sea, y no porque odies a Zlatan, como dices, porque es un tipo tan frontal, tan hocicón, pero en el buen aspecto, porque creo que por lo que Zlatan no te puede caer mal, es porque o lo que dice que va a hacer lo cumple, o lo que presume sabes que lo hizo, ¿no? Y lo que ha hecho es la verdad impresionante, ¿no? Un tipo, la verdad, un jugadorazo, su personalidad increíble. Recordamos, por ejemplo, aquel gesto de que se tatuó, no de manera permanente, en el cuerpo, el nombre de muchas personas que viven en pobreza, para hacer un llamado a la gente y notar esto, ¿no? Las diferencias sociales que existen en el mundo, entre otras cosas que ha hecho el gran Zlatan, y ojalá así sea a sus 45 años, que llegue a México al equipo que sea, pero me encantaría, creo que es de esos jugadores que aunque vengan para jugar 5 minutos, nos gustaría ver con cualquier playera del fútbol mexicano. Bueno, Pollo, ahora vamos a pasar con un hombre que sí dejó historia en el fútbol mexicano, sí hizo un legado, el gran
Emilio Butragueño. Este jugador que venía directamente del Real Madrid, incluso se viene a México porque obviamente toda su carrera la hizo en el cuadro merengue y no quería jugar jamás contra el equipo de sus amores, entonces decide venirse a México al Celaya porque los dueños del Celaya eran españoles, tenían buena relación personal con él, lo convencen y lo que platicamos ya en aquella serie de los equipos desaparecidos, Pollo. Si lo de Ronaldinho fue una sorpresa, lo de Butragueño era impensable porque llegaba un equipo que había estado en segunda división, que acababa de subir a primera, que no tenía estadio, que no tenía prácticamente historia, con todo el respeto, pues una ciudad muy pequeña, y el Buitre era una figura del Real Madrid y había sido una figura de la selección española y una figura a nivel mundial que todo el mundo ubicaba. Llega a Celaya y el fútbol mexicano se vuelve una locura. Este equipo tiene un torneo de ensueño, llegan a la gran final, desgraciadamente la pierden por el factor de desempate que todavía se mantenía en aquella final, porque realmente empatan 1-1 y 0-0 en las finales. Y Butragueño tuvo una de gol prácticamente al final del partido. Desgraciadamente su cabezazo se va por un costado. El Buitre hace 3 temporadas aquí en México, juega 91 partidos con el Celaya, anota 29 goles, da 12 asistencias. Y lo que platicábamos en aquel capítulo, Pollo, fue tanto su impacto que se empieza a venir la oleada de jugadores españoles y se vino pues la quinta del Buitre, ¿no? De los 5 de la quinta del Buitre, 4 pasan por el fútbol mexicano gracias al efecto de Emilio Butragueño. Sí, bien lo dices, ¿no? Fue también algo impensable. Butragueño realmente sale del Madrid porque surgía un jugador muy joven que estaba destinado a ser también algo grande el club, como era el caso de Raúl González. Y él, como bien dices, ¿no? Él prefiere salirse del Madrid y no aceptar ofertas de equipos españoles o incluso europeos por el hecho de no querer enfrentarse al Real Madrid, ¿no? Sus principios no le permitían enfrentarse al cuadro blanco, ¿no? Y jugó un partido amistoso, precisamente, curiosamente, parte del contrato butragueño era una gira del Celaya en España, y jugaron un partido amistoso contra el Real Madrid, algo chistoso. Y desde que llegó un jugador profesional, nunca en su carrera, bueno, en España no, pero aquí mucho menos, un jugador envuelto en escándalos, profesional de pies a cabeza. Entonces, recordado el paso del Buitre Butragueño. Fue tan impactante que, bueno, Michel llega también al Celaya temporada después, Martín Vázquez también llega al Celaya, otro de la quinta del Buitre, Pardesa, él llega a Puebla, y bueno, Hugo Sánchez también termina jugando en el Celaya junto a Michel y Butragueño. Ya no tuvieron el impacto que tuvieron en España ni en otras temporadas, pero sobre todo en aquel primer torneo, Butragueño demostró que todavía tenía un gran nivel y de verdad maravilló al fútbol mexicano, le hizo mucho bien al fútbol mexicano, hizo que en Europa voltearan a ver el fútbol mexicano y ojalá llegaran más jugadores de ese tipo y en ese nivel todavía a nuestro país. Pollo, ¿algún otro que tengas por ahí que se habló o que tuvo posibilidades de llegar a México? Pues mira, bien lo dices, ¿no? Y yéndonos a la misma época, que la llegada de Butragueño hizo que los clubes tanto mexicanos buscaran el mercado europeo, que no era tan recurrente para los cuadros mexicanos, como que los europeos pusieran también los ojos en el fútbol mexicano, ¿no? Y hubo un equipo que fue el Atlante, que precisamente a mediados de los 90, por ahí del 96, 97, contaba en sus filas con 2 jugadores europeos, que era el caso de Belodedici, un central rumano, y de Ilie Dumitrescu, un jugador rumano también parte de la selección, ambos, de la selección de Rumania, que es un mercado pues nada explorado. Y se habló en su momento que para hacer la tercia de jugadores rumanos, el mítico George Hagi era pretendido por los Potros del Atlante, ¿no? Sí, se habló también en ese sentido. Él terminaba contrato con el Barcelona y era esa parte, ¿no? De buscar jugadores europeos, de traer figuras que decíamos, sobre todo en los 90 se dio mucho esa parte. Tenía el aval prácticamente él de poder venir, pero volvemos a lo mismo. Recibió él en los últimos momentos una oferta por el Galatasaray y decidió continuar su carrera en el fútbol europeo, y con el Galatasaray tuvo también muy buenas temporadas, el mítico, el Maradona de los Cárpatos, como se le conoce a George Hagi, ¿no? Pero hubiera sido también interesante tenerlo, porque recordar es que hizo un muy buen mundial en el 94, incluso pasa al Barcelona por sus grandes actuaciones.
y con jugadores conocidos para él como Dumitrescu o Velodedici, pues hubiera sido un acoplamiento fácil y hubiera sido también interesante tener a un jugador como George Hagi en el fútbol mexicano. Sobre todo que todavía estaba en buen nivel, ¿no? No venía en declive, llegaba todavía en un momento en el que le pudo ofrecer bastantes cosas al fútbol mexicano. Pues vamos a pasar con otro pollo que sí llegó a México, un jugador que quizá no ganó tantas cosas como los otros que ya mencionamos, pero fue una figura del fútbol mundial. En la portería, René Higuita, este portero colombiano que llamó la atención porque era un avanzado de su tiempo, ¿no? El primer portero que se hizo famoso a nivel mundial, pues por jugar afuera del área, por hacer paredes con sus defensas, por llevar el balón incluso a medio campo, algo que pocos hacían, por ser también cobrador de tiros libres y de penales, por ser uno de los porteros goleadores. Incluso aquí en México anotó goles. Él llega a los ya desaparecidos Tiburones Rojos del Veracruz en la temporada 97-98. Venía del Atlético Nacional de Colombia, ya había jugado también en Europa, en España, en el Real Valladolid. Y bueno, todos recordamos aquella escena en el Mundial de Italia 90 donde Roger Milla le roba el balón precisamente afuera del área, trata de hacerle una jugada a Milla, de driblarlo. Milla le roba el balón, anota el gol y Colombia queda eliminado. Pero también, sin lugar a dudas, un hombre que pues se atrevía a hacer ese tipo de cosas. Una de las jugadas también míticas que jamás se podrá olvidar del buen René Higuita fue aquella contra la selección de Inglaterra, un empate que estaba sacando Colombia 0-0 y prácticamente en los últimos minutos lanzan un tiro a la portería e Higuita, en lugar de pararlo, de atajarlo, que era un balón que iba más o menos a la altura de los brazos, se lanza el famoso escorpión, avienta todo su cuerpo hacia el frente y la despeja en la línea con, pues ahora sí que con las suelas de los zapatos. Una jugada espectacular que también, si hubiera fallado, pues hubiera sido catastrófico para Colombia, aunque era un partido amistoso, pero bueno, el intentarlo después del antecedente de aquel error que había cometido en un mundial. Pero Higuita sí era, ¿no? Un jugador alegre, un jugador que hacía ese tipo de cosas. Y aquí en México anotó 2 goles. Uno se lo hace a Osvaldo Sánchez cuando era portero del América de penal, y el otro a Santos Laguna, al arquero argentino José Miguel. Así que bueno, tuvo un paso discreto por México, no logró mucho, pero es de esos jugadores que pues llaman la atención y que le pone alegría a donde quiera que esté. Y por supuesto pues era importante para el fútbol mexicano tener jugadores como él, ¿no? De esos que te gusta ir al estadio a verlos y a conocerlos. Sí, bien dices, él llegó para suplir la baja de Adolfo Ríos, que salió del club, y sí tuvo una sola temporada, pero bien dices, ¿no? Sobre todo parte de esa revolución colombiana que llegó a México, incluso compañero de equipo de Leonel Álvarez, que era tu pareja también de Selección Colombia. Entonces fue la parte de esa época de fútbol colombiano que pudimos ver aquí en tierras mexicanas. Así es, Pollo. Pasamos con otro de los que se habló, de los que estuvieron cercanos a llegar al fútbol mexicano. Así es, un jugador que se habló sobre todo en diferentes etapas de poder llegar a diferentes equipos del fútbol mexicano. Es el caso de Fernando el Niño Torres, sí, jugador español, centro delantero, sabemos, bueno, surgido del Atlético de Madrid, después pasó por el Chelsea, y que él en 2 momentos diferentes de su carrera se habló y se tuvo acercamientos para que viniera al fútbol mexicano. Uno de ellos fue con el San Luis, cuando el equipo potosino asciende, recibían un apoyo financiero por parte del Atlético. Y sí, cuando el equipo de potosino logra el ascenso, se habló mucho, ¿no?, de que Fernando Torres iba a llegar por parte del Atlético de Madrid a jugar en México, y pues a final de cuentas pues no hubo nada, ¿no? Y también un par de torneos antes, la directiva de Gallos Blancos, también encabezada en ese momento por Joaquín Beltrán, entablaron negociaciones con Fernando Torres, pero lo mismo, ¿no? Los altos salarios o la alta remuneración que tenía que recibir el equipo del Atlético, pues no permitió que Niño Torres llegara primero a los Gallos, que querían repetir ese éxito comercial de Ronaldinho, trayendo al Niño Torres, y después con el Atlético de San Luis, ¿no? Pero un jugador que también le hubiera venido bien al fútbol mexicano, sobre todo porque era un goleador, todavía en una etapa importante o no tan acabado como algunos, pero hubiera sido interesante ver aquí a el Niño Torres. Así es, Pollo, hubiera sido muy bueno tenerlo en el fútbol mexicano, y qué mejor que en los Gallos Blancos, la verdad. Pero bueno, desgraciadamente no se dio. Pero el que sí se dio, un delantero también que jugó en el fútbol español, una gran
gran figura, Iván el Bambán Zamorano. Como todos sabemos, él se hizo sobre todo famoso a nivel mundial cuando llega al Real Madrid. Prácticamente viene a suplir la salida de Hugo Sánchez. Nunca llenó, la verdad, no es por nada, pero pues nunca llenó los zapatos de Hugo. Creo que hasta ahora que Cristiano estuvo por ahí, pues no hubo ningún delantero que tuviera el peso específico de Hugo Sánchez en el cuadro merengue, pero sí tuvo muy buenos torneos con el cuadro español, sí logró también... Fue Pichichi, sí logró un Pichichi. Sí, logró un Pichichi, sí logró también la Liga con el Real Madrid. De ahí después pasó al Inter de Milán, estuvo del 96 al 2000 con el cuadro italiano y en el 2001 llega al América. Y sin lugar a dudas, el logro más importante que tiene Zamorano aquí en México fue aquel título de las Águilas que habían pasado ya 12, 13 años, no recuerdo cuántos exactamente. 13 años sin título del América, ya era una urgencia, era una necesidad y en parte por eso habían traído al Bambán Zamorano y no decepcionó. Lograron el título, entre otras cosas por sus grandes actuaciones y recuerdo sobre todo su debut. Llega y en su primer juego hace un hat-trick, 3 golecitos se avienta en su debut en México. Tuvo buenos momentos, si bien no fue que se robara la liga, llegó todavía con buen nivel, haciendo muchos goles y teniendo buenas participaciones con el América. 63 partidos jugó, 33 goles, así que, y sobre todo lo que hablábamos, ese título que le urgía al cuadro americanista. Sí, bien dices, recordado por la afición del América por ese título. Sí, bien dices, no fue fundamental, pero sí participó de manera activa en la consecución de ese campeonato. Y él sale del Inter de Milán porque el Inter estaba sobrepoblado de delanteros en aquella época, ¿no? Estaba Ronaldo, estaba Baggio, estaba Vieri. Entonces, pues era un jugador que podía competir, pero no iba a ser titular indiscutible del cuadro italiano. Llega al América como gran fichaje, de esos que el América tenía muchos años de no tener jugadores de tanto renombre. Uh-huh. Y bien dices, no decepcionó porque la gente lo recuerda bien, fue campeón del fútbol mexicano, tuvo buenas actuaciones, entonces sí, un buen paso del Bambam por tierras mexicanas. Recordamos ahorita que mencionas eso de la saturación de delanteros en el Inter, la anécdota, ¿no? De que él era el 9, llega Ronaldo y bueno, cambia el número, le dan el 9 a Ronaldo y a él le dan el 18 y él le ponía un signo de más, ¿no? Era el 1 más 8 y se volvió, me acuerdo que en aquellas épocas, pues no sé, cuando jugabas en algún equipo del barrio o en alguna liga universitaria o alguna liga escolar, no faltaba el jugador de algún equipo que le ponía con cinta el más a su 18 para que fuera como el buen Bambán Zamorano. Vámonos con otro pollo que haya sonado para venir a México, pero que a final de cuentas pues no se haya concretado su traspaso. Mira, vamos a irnos un poquito atrás, recordar aquel América de 1994 con Leo Beenhakker al frente del equipo. Que llegó acompañado de jugadores como François Montvillic, como Kalusha, los jugadores africanos que se robaban la liga prácticamente, el equipo más espectacular que la gente recordará en muchos años. Y ese equipo del América, si algo le fallaba era la defensa, ¿no? Era un equipo que ofensivamente era muy muy bueno, pero a nivel defensivo le fallaba. Y se mencionó que tenían muy guardado por ahí el nombre de un central holandés de 24 años que se llamaba Frank de Boer, un jugador que era parte de la selección holandesa, que era jugador del Ajax, que Beenhakker lo conocía muy bien, y se hablaba que para el mercado de invierno, sabíamos que podía haber altas y bajas de jugadores extranjeros, ya lo tenían apalabrado y lo tenían casi firmado, pero se nos vino una devaluación en ese invierno, en este diciembre, el dólar se fue a las nubes y fue imposible pagar el sueldo y el traspaso de Frank de Boer. El América se tuvo que conformar con un jugador camerunés como Jean-Claude Pagal, pero el que iba a ocupar esa posición en la saga del América era Frank de Boer, pero era un jugador muy, muy interesante y hubiera sido muy importante verlo en el fútbol mexicano, ¿no? Sabemos que hubiera sido fundamental o pieza importante para ese equipo, pero bueno, esa devaluación nos privó de, entre muchas cosas, de tener a Frank de Boer defendiendo la saga del América. No, bueno, el cambio de Frank de Boer a Jean-Claude Pagal, no, pues sí hubo. Para eso les alcanzó, sí. Muchas gracias, Salinas. ¿Cuántos más con tu error de diciembre? Sí, nos robaron esa oportunidad. Bueno, Pollo, y ahorita que viajamos al pasado, vamos a bajar un poquito más y vamos a hablar
de, quizá por nombre, por logros, uno de los jugadores también más importante, quizá junto a Ronaldinho, los de mejor cartel que han llegado al fútbol mexicano, y estamos hablando de Eusebio, este jugador portugués, que bueno, ahí nada más, fue también Balón de Oro en Europa en 1965, máximo goleador en el 66 y 73, con el Benfica ganó todo en los 60, fue campeón de la Champions, que en aquel momento todavía no era Champions, campeón de la Copa de Europa, tercer lugar en el Mundial de Inglaterra, un jugadorazo. Desgraciadamente no llega en su mejor momento ya al fútbol mexicano, vino a jugar al Monterrey en el 76, o sea que ya habían pasado sus mejores años, ¿no? Si estamos hablando que 10 años antes en el Mundial del 66 él fue la figura, pues 10 años después ya no era lo mismo, solamente jugó 10 partidos con los Rayados y anotó un solo gol, así que pues como vemos por los números, obviamente no nos tocó verlo en la cancha, pero las estadísticas dicen que pues ya vino más por el nombre, pero realmente aportó poco al fútbol mexicano. Pues pasamos ahora con otro jugador que estuvo muy cerca de llegar al balompié azteca, Pollo. Así es, un jugador uruguayo que fue figura del fútbol español con el Atlético de Madrid y con el Villarreal y con la selección uruguaya en el Mundial del 2010, que es Diego Forlán. Sonó en algún momento para venir al fútbol mexicano, se habló de Cruz Azul otra vez y del América, sabemos que el poder adquisitivo de ambos equipos da para poder contratar, pero él estaba en el Inter de Milán y prefirió seguir todavía un par de temporadas más en el cuadro italiano. Ya después Forlán pasó por el fútbol brasileño, por el fútbol japonés, por el fútbol de la India, o sea, fue ya un recorrido mayor y siempre también era de esos jugadores que se mencionaba cada año, ¿no? Forlán podía venir al fútbol mexicano y él también lo ha reconocido, ¿no? Que tuvo ofertas serias, importantes, pero que él prefirió continuar su carrera en el fútbol europeo y ya después, bueno, vino el peregrinar de Diego Forlán por diferentes países, en diferentes clubes, hasta que vino su retiro hace un par de años, ¿no? Pero también una figura que hubiera encajado bien en el fútbol mexicano. Sí, claro que sí, Forlán, un gran delantero. Y sí, yo siento del estilo un poco de Zamorano. Y me recuerda también el estilo del siguiente jugador que voy a mencionar, que sí llegó al fútbol mexicano, Claudio El Piojo López, Pollo. Por supuesto también lo recuerdas, ya que llegó a tu amado América. Un jugador también que tuvo un gran recorrido en Europa. Llegó a ser de los mejores delanteros en Europa. Sin lugar a dudas, su mejor etapa en el Valencia en España. Después también tuvo un paso por la Lazio y precisamente del cuadro italiano llegó al América, anduvo por acá en tierras aztecas del 2004 al 2006, también fue campeón en México con el América, campeón del fútbol mexicano, jugó un total de 87 partidos con las Águilas, anotando 27 goles y pues sobre todo ese título, esa estrella que se quedó para siempre en la historia del cuadro americanista. Sí, el Piojo, bien dices, ¿no? Que tuvo su momento de brillantez con el Valencia, aquella final que perdieron contra el Real Madrid de la Copa de Europa. Después se va a Italia, pero era un jugador que en su momento, no sé si te acuerdas, Checo, que se traía de hijos al Barcelona. Cada partido que jugaba Valencia, Barcelona, sea en Champions o en la Liga, siempre Valencia ganaba y el Piojo López era la figura, ¿no? Sí. Eso le permitió irse con un muy buen contrato a Italia, donde no brilló como se esperaba. Vino al fútbol mexicano y al principio le costó un poco la adaptación, pero una vez que, y lo dicen sus compañeros, una vez que supieron cómo jugar con el Piojo López, era el estilo de juego, ¿no? Pelotazo, el Piojo López a velocidad, agarrando mal parados a los defensas y acompañarlo, ¿no? Y incluso el Piojo López tiene un hijo mexicano, curiosamente, que su esposa llegó embarazada, su hijo nació en México y bueno, probablemente en algunos años veamos al Piojito López defendiendo la casaca del Tri. Ojalá, porque mira que también nosotros ya necesitamos un recambio generacional en la selección. Ojalá, porque sí nos hacen falta esos jugadores. Pollo, pues pasemos con uno más de los que sonaron fuerte, pero pues no se dio su traspaso al fútbol mexicano. Sí, Checo, también un jugador que en su momento era el mejor centro delantero del fútbol europeo, por ende del fútbol mundial. El jugador de Costa de Marfil, Didier Drogba, jugador muy rápido, muy potente, sabemos, con grandes temporadas con el Chelsea, estuvo por ahí del fútbol chino, en el fútbol turco y terminó su carrera en la Liga de Estados Unidos, primero en la MLS y después en la USL, que es como la
segunda, pues no segunda división, pero el segundo nivel de la liga estadounidense, y precisamente fue antes de llegar al equipo de Montreal, cuando se habló que el América le había hecho una oferta. Él también reconoce que estuvo cerca de venir al fútbol mexicano en una entrevista que dio hace poco, y precisamente él menciona al América, pero volvemos a lo mismo, el poder que tiene la MLS de traer ese tipo de jugadores ha hecho que le ganen terreno al fútbol mexicano, que incorporen a este tipo de jugadores, ¿no? Que también su paso por la MLS había alcanzado a meter 21 goles en 33 partidos con el Montreal. O sea, sabemos que la MLS no es una liga muy fuerte y pudimos haberlo visto en canchas mexicanas, enfundado con la playera del América, ¿no? Siempre sabemos que esos jugadores, o América, o Cruz Azul, o Monterrey, o Tigres, son los que levantan la mano, pero pudimos haber tenido a Didier Drogba en el fútbol mexicano. Con sus características físicas y con su fútbol, por supuesto que lo hubiera roto aquí. Como dices, todavía había Drogba para rato y hubiera sido una figura aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Es un tipo imparable, parecía una verdadera máquina de hacer goles. Una desgracia que no haya llegado al fútbol mexicano. Pero ahora pasamos con uno que sí llegó, pero ya llegó realmente, pues podríamos decir que ni siquiera vino necesariamente porque quisiera jugar o porque estuviera en un gran nivel, sino más bien venía a aprender, aunque parezca risible, venía a aprender aquí al fútbol mexicano, y estamos hablando de Pep Guardiola. Actualmente todos lo conocen en el fútbol mundial por su carrera como técnico, pero también fue un gran jugador, una pieza fundamental del Barcelona, del Dream Team de Johan Cruyff, de aquel Barcelona que logró la primer Champions en la historia para este equipo, después de pasar prácticamente toda su vida en el club, un club del cual surgió, un hombre enamorado de Barcelona y de Cataluña, de esta región. Es de estos tipos separatistas, ¿no? Que él habla, él ni siquiera se considera español, y él dice que Cataluña es un país y prefiere hablar en catalán que en español, y deja el club y se va a Italia, donde la verdad es que no le va nada bien. Se va al Brescia y también tiene un paso ahí muy efímero por la Roma, porque recordemos que tuvo un problema de doping, que después se aclaró que en realidad él no se dopaba, sino esta sustancia pues la producía su cuerpo de forma natural. Entonces eso lo aleja de las canchas, se termina yendo a Qatar, que pues ya sabemos que a Qatar pues la mayoría de los jugadores se van pues por el dinero, porque es una vida ya cómoda, un fútbol de menor nivel. Y cuando un entrenador español que él admiraba mucho, Juan Malilo, viene a México a entrenar a los Dorados de Sinaloa, Guardiola se comunica con él y le dice: quiero ir contigo a México para aprender. Realmente él llega aquí a México pues ya lesionado, ya en la etapa final de su carrera, juega solamente 10 partidos con los Dorados, alcanza a anotar un gol aquí en México, pero vino más que nada pues a aprender. Incluso en su etapa en el Barcelona, su primera etapa incluso en sus inicios como entrenador en el Barcelona, y este famoso tiki-taka y ese estilo de juego que tanto llamó la atención, él llegó a hablar de que lo había aprendido en México, que le había aprendido a salir tocando al mismo La Volpe, ¿no? Que había aprendido mucho del fútbol mexicano, y eso La Volpe siempre que puede lo presume también. Era tanto la admiración de Guardiola por Juan Malilo, que en este momento ya se lo llevó al Manchester City de asistente tras la salida de Mikel Arteta, que se fue a entrenar al Arsenal. Juan Malilo ya está nuevamente trabajando con Pep Guardiola, que pues tuvo un paso dentro de las canchas, pues no hizo nada del otro mundo, pero fue importante saber, sobre todo por la historia que vendría después de Guardiola, que anduvo por acá en tierras aztecas. Sí, ahorita que comentas una anécdota de Lillo es esa, ¿no? Que él se dio cuenta del profesionalismo de Guardiola, que venía no nada más a cobrar. En un partido que jugaron en Chiapas contra Jaguares, que llegaron al vestidor y dice, eran 40 grados de temperatura. Guardiola estaba rojo como un tomate por el calor, pero lo veías arengando a sus compañeros, diciendo todo, bla, bla, bla. O sea, esa parte profesional de darlo todavía lo que tenía, ¿no? No un jugador que bien pudo haber dicho, yo con 40 grados ni siquiera me bajo del aire acondicionado del hotel, pero comprometido con su equipo, y desde ahí, bueno, era parte de la formación que empezaba a tener Guardiola como entrenador. Sí, y otra anécdota que nos habla también pues no sé, del profesionalismo, no sé cómo llamarle, de Guardiola. Cuando Dorados ha llegado a finales en Liga de Ascenso, Guardiola por lo general le manda por redes sociales algún buen deseo, que espera que regresen a primera, o sea, como
como que no se olvida, a pesar de que su paso fue muy efímero por México, pues no se olvida de su equipo de los Dorados de Sinaloa. Pollo, tienes por ahí un jugador más que esperábamos, que se habló mucho de que llegaba a México, pero pues no se concretó. Sí, mira, ya por último, vamos a platicar de David El Guaje Villa, hablando de jugadores españoles. Este jugador, bueno, máximo goleador en la historia de la selección española, campeón del mundo, campeón de Europa con el cuadro rojo. Tuvo, después del Atlético de Madrid, que fue su último paso por el fútbol europeo, llega a la MLS otra vez, al New York City, y sabemos que los calendarios permiten que se desfasa tanto la MLS con las otras ligas, que los jugadores quedan libres un poquito antes o tienen tiempo para poder jugar en otra liga para no perder ritmo, ¿no? Le pasó a Beckham, que fue al París, y en este caso se habló en su momento que David Villa podía venir al fútbol mexicano para no perder ese ritmo y continuar su carrera en la MLS a un préstamo, y se habló de los Rayos del Necaxa, equipo de Aguascalientes. Aquí, para salirnos un poquito del guión de los equipos de siempre, se habló de que podría llegar, incluso por la cuestión económica no era tanta, porque él seguía recibiendo su sueldo por parte del New York City, pero a final de cuentas le llegó una oferta del fútbol australiano y pues prefirió irse ese espacio de tiempo a la Liga de Australia para después regresar a la MLS a continuar su temporada. Pero también se habló en su momento de este jugador que si bien no estaba en plenitud, pero pues todavía le daban las piernas para competir y correr en las canchas mexicanas. Sí, en la MLS la verdad es que tuvo buen paso y todavía nos regaló muy buenos goles y muy buenas actuaciones, que sin duda también lo hubiera hecho aquí en México. Y ya que estamos hablando de españoles, el último para cerrar de los que llegó, también compañero de Guardiola y que también llega a México un poco por el efecto de Emilio Butragueño, José Mari Vaquero, también del Dream Team del Barcelona, jugador que llegó a los Tiburones Rojos del Veracruz, los ya desaparecidos Tiburones Rojos, y así como Butragueño venía del Real Madrid, él venía directo del Barcelona, por lo que pues esperaba que tuviera también una actuación similar a lo que nos había dejado Butragueño, pero desgraciadamente pues no pasa mucho con Vaquero en los Tiburones Rojos. La verdad es que intrascendente su paso. Después regresaría como entrenador al Puebla y lo mismo, no pasó la verdad es que nada con Vaquero, pero bueno, el palmarés, el nombre que tenía, haber sido capitán del Barça en alguna época, haber sido parte del Dream Team, sin lugar a dudas el nombre y en cartel de lo más importante que ha llegado a México, pero pues no pasó nada con él en nuestro país. Por ahí, Pollo, hay algunos otros nombres que ya sin entrar tanto en detalles que se han mencionado que pudieron haber llegado al fútbol mexicano, pero pues nada en concreto, ¿no? A veces es humo también pues para llamar la atención de los otros equipos o de los mismos representantes, ¿no? Sí, Checo, como bien lo dices, grandes jugadores que en algún momento, incluso siendo campeones del mundo, como Babá de Brasil, que fue campeón del mundo, Didi también de Brasil, digo, ya nos estamos yendo a épocas de los 60, 70, el propio Ricardo Lavolpe, que fue campeón del fútbol mexicano, Oscar Ruggeri, jugador argentino, también, bueno, ya mencionaste a Bebeto, a Ronaldinho, por ahí también Faustino Asprilla, jugador colombiano que no fue campeón del mundo, pero también fue figura en el fútbol europeo, pasó por el fútbol mexicano. Entonces, es eso, ¿no? El buscar ya el cierre de su carrera, o por cuestión deportiva o por cuestión económica. Desgraciadamente no siempre llegan en su plenitud al fútbol mexicano, de hecho por lo general llegan ya en la última etapa, pero algunos sí nos han regalado todavía parte de su magia o de su buen fútbol. Pues muchas gracias, Pollo, estuvo muy bueno este capítulo, recordar algunas de las figuras, y por qué no, en una de esas se nos hace que Messi venga, y la verdad es que Messi, aunque venga ya en decadencia, aunque venga para jugar 3 minutos cada partido, pero sería una locura que llegara. Sabemos que en el corto plazo pues no se va a dar, pero uno nunca sabe, ¿no? De todos estos nombres que mencionamos, la verdad es que en su momento en el papel pues parecía también imposible de que llegaran a México, y obviamente lo hicieron, y muchos todavía lograron grandes cosas aquí. Y sí, como bien dices, no hay que cerrarse a nada, ¿no? ¿Quién nos dice que a lo mejor en un par de años el clásico regio será el clásico entre Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Ojalá, estaría buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias, Pollo. Así es. Al contrario, Checo, muchísimas gracias como siempre, un placer en esta edición del podcast de La Media Tijera. Esto fue La Media Tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita. Estamos en Spreaker, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas todas las notificaciones. En redes sociales nos encuentras en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.